Hola, hoy vamos a repasar resolviendo algunos ejercicios sobre movimiento rectilíneo uniformemente variado, para lo cual necesito como mínimo conocer las fórmulas. El mismo nombre me va dando como que una pista de lo que significa uniformemente variado. Ojo con ese detalle. Fíjate, aquí tenemos el clásico esquema un móvil. Esto significa velocidad inicial y esto que está aquí significa velocidad final. Ahora, ¿por qué hay dos velocidades para el móvil? Porque está acelerando. Quiere decir que esta velocidad final va a ser mayor que esta velocidad inicial, porque estoy acelerando, ¿ok? La aceleración es ese cambio de la velocidad en unidad de tiempo. Distancia. Y bueno, las fórmulas son las que siguen. Distancia recorrida es igual a velocidad inicial por tiempo más si está acelerando menos si se está retardando un medio, o sea, la mitad de este producto, aceleración por tiempo al cuadrado. Es mejor verlo así. Luego la velocidad final es igual a la velocidad inicial, igual positivo si es movimiento acelerado y negativo si es movimiento retardado, aceleración por tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, menos, más si es acelerado, menos si es retardado, dos veces la aceleración por la distancia. Y fíjate esta fórmula que está aquí, distancia entre tiempo es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2. A veces la encuentras también así y creo que es un poquito más práctica, velocidad inicial más velocidad final, todo esto entre 2 y luego lo multiplicas por el tiempo. Ahí está. Fórmula que me hace recordar un poquito a la fórmula del MRU. Movimiento rectilíneo uniforme nada más. Distancia es igual a distancia recorrida, mira, velocidad por tiempo. En el otro como que tengo dos velocidades. Muy bien, en el MRV la aceleración es constante. En el MRU la velocidad es constante. Bueno, si quieres verlo de una manera eminentemente algebraica, que es así como se empieza a nivel básico, se ve como una expresión algebraica y la física solamente me sirve para extraer los datos. Entonces, si yo quiero resolver la ecuación, necesito como mínimo 3 datos. En cada ecuación, si te fijas bien, hay 4 variables, o sea, 4 datos. Pero bueno, de esos 4 me van a dar 3 para que yo halle precisamente el cuarto. El cuarto no me lo dan, pero sí me dan 3, por eso es bastante sencillo. Tú solamente ubicas los 3 datos para hallar el que no te dan. De ahí escoges la ecuación necesaria, de acuerdo a la información que te den. Y tenemos aquí la distancia recorrida en el enésimo segundo. Por ejemplo, aquí tengo la distancia recorrida en el primer segundo, aquí en el segundo segundo, aquí en el tercer segundo, aquí en el enésimo segundo, que puede ser en el quinto, en el sexto, en el séptimo, en el décimo segundo. Se halla con esta fórmula. Velocidad inicial más menos un medio por la aceleración dos veces el enésimo segundo menos 1. Diferencia con esto, aquí te están pidiendo toda la distancia. ¿Sí? Una manera de hallar esto sin esta fórmula sería, por ejemplo, si alguien me pide hallarme la distancia en el tercer segundo, distancia recorrida en el tercer segundo, bueno, tú hallas la distancia de aquí hasta aquí y luego le restas de aquí hasta aquí y ya no usas esta fórmula. Obviamente que es mucho más práctico usar lo que está aquí. Vamos con los ejercicios entonces. Nos preguntan en qué tiempo adquirirá un cuerpo una rapidez de 72 km por hora si parte con MRV con una rapidez de 8 metros por segundo y con una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. Halle también la distancia recorrida. Es bueno acompañarse de un gráfico. Un móvil yo voy a dibujar de esa manera. Una esferita, lo ideal sería dibujar pues un móvil, pero nosotros dibujamos así nomás. Aquí está. Dos esferitas que representan nuestros móviles.
y se están desplazando en una dirección dada. Nos preguntan en qué tiempo adquirirá una rapidez de 72 km por hora. O sea, va a adquirir. Eso quiere decir que final, ¿verdad? Va a ser su velocidad final. Si parte, bueno, eso es velocidad inicial porque dice que está partiendo con una velocidad de 8 metros por segundo. Así es que yo digo velocidad inicial es igual a 8 metros por segundo y la velocidad final es 72 kilómetros por hora. Ahí ya te das cuenta que hay un pequeño gran problema, porque uno está en metros por segundo y otro en kilómetros por hora, y no se puede trabajar así. La aceleración está en 3 metros por segundo cuadrado, así es que voy a convertir todo a metros por segundo. ¿Cómo lo paso a metros por segundo? Bien fácil, acá hay un truco. Si tú quieres convertir de kilómetros por hora a metros por segundo, atención con esto, le multiplicas por 5,18. Nada más. Este es tu factor de conversión. Y si quieres pasarte de metros por segundo a kilómetros por hora, multiplicas por 18 quintos, o sea, al revés. Bueno, 72 por 5 es 360. Ojo con este detalle, aquí convierto rápidamente, entre 18 es igual a 20 metros por segundo. Eso es la velocidad final, 20 metros por segundo. ¿Ok? No 72 kilómetros por hora porque no puedes trabajar así. Y bueno, la aceleración la dibujamos de esta manera. Así, dándome una idea de vértigo. Aceleración es 3 metros por segundo cuadrado. Bien, me piden hallar el tiempo. Ahí está mi esquema completito. Bueno, ¿qué fórmula aplicas? Esa es la pregunta que tú te haces, ya se convierte en un problema algebraico. Vamos a escribir aquí nuestras fórmulas. Es la mejor manera de aprendérselas. Distancia es velocidad inicial por tiempo más menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Luego tenías que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por tiempo. También tenías que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces a por d. Y luego tenías otra fórmula que era así. La distancia era igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. Fíjate que yo estoy poniendo la velocidad inicial como v sub 0. Y bueno, es que en algunos libros se aplica así. Pero aquí estamos poniendo como velocidad inicial una i. ¿Sí? Bueno, es lo mismo. Ahí está. ¿Tienes tus datos? Sí, tienes tus datos. Tus datos son los que siguen. Tienes la velocidad inicial, tienes la velocidad final, tienes la aceleración y te piden hallar el tiempo. Y también la distancia. ¿Cómo podría ser el tiempo? Recuerda los 3 datos. ¿Tienes 3 datos? Sí, tienes 3 datos. 1, 2, 3. Y están aquí. Bueno, manos a la obra. Y la distancia también podría hallarlo con esta fórmula. ¿Qué tal si tú hubieses aplicado la primera? No te convenía aplicar la primera porque no tienes distancia, mira. Ni tampoco tienes tiempo. Acá tienes 3 datos, 1, 2 y la aceleración, ya puedes hallar este cuarto. Y aquí tienes 1, 2 y la aceleración, ya puedes hallar este. No te convenía tampoco este porque no tienes distancia ni tampoco tienes tiempo. Bueno, velocidad final es 20 para nosotros. La velocidad inicial es 8. Como estoy acelerando, aquí es más. Aceleración 3 por tiempo. Bueno, ya viene una ecuación. 20 menos 8 es igual a 3t. Aquí es 12. Esto es 3t. Por lo tanto, t es 4 segundos. ¿Qué tienes la primera respuesta? La siguiente respuesta la puedes resolver aplicando esta ecuación que está aquí. Si gustas. Pero como ya tienes tiempo, entonces ya tienes un dato más. Ya podrías aplicar esta que está aquí, que es un poquito más sencilla, creo, porque no elevas tanto al cuadrado. O inclusive podrías aplicar esta que es mucho más rápida que la primera. A ver, primero apliquemos la fórmula más conocida. Distancia es igual a velocidad inicial, que sabíamos que era 8. El tiempo lo acabamos de resolver, es 4. Como estoy acelerando, más un medio, la aceleración yo sé que es 3.
y el tiempo es 4 al cuadrado. Bueno, es cuestión de resolver eso. 8 por 4 es 32, más 4 al cuadrado es 16, entre 2, 8, si lo multiplico 3, 24. Por lo tanto, la distancia es 56 metros. Al final pongo las unidades. Bien, ahora tú dices, bueno, ¿qué tal si en vez de esa fórmula hubiese aplicado la que está por acá? Que se ve mucho más práctica. A ver, distancia es igual, la velocidad inicial es 8, la velocidad final es 20, todo esto entre 2, y el tiempo, lo acabamos de hallar, es 4. Distancia es igual a 8 más 20 es 28, entre 2 por 4, 28 entre 2 es 14, por 4, distancia es 56 metros. Ajá. Bueno, creo que me convenía más esa. 4 segundos y 56 metros. Solución a este problema. Ya te dejo para ti, luego aplicar esta para hallar la distancia conociendo la velocidad final, la velocidad inicial y la aceleración. Veamos el problema número 3. Nos dicen que un auto con MRV logra duplicar su rapidez en 4 segundos, recorriendo una distancia de 48 metros. Determinar la aceleración del auto. Bueno, vamos con el gráfico. Mira, aquí justo hice un gráfico. En vez de poner los datos, también puedes poner los datos así. Es otra manera, solo que un gráfico es un poco más divertido. Dice que va a duplicar su velocidad, o sea, la velocidad final va a ser 2 veces la velocidad inicial. Como no sé cuánto es la velocidad inicial, le pongo v, entonces la velocidad final va a ser 2v, el tiempo 4 segundos y la distancia recorrida 48 metros. Por tanto, la velocidad va a estar expresada en metros por segundo. Me piden con toda esta información hallar la aceleración. Por lo tanto, podrías tú decir que voy a aplicar esta fórmula. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Y luego vas a reemplazar, pero vas a estrellarte con algo. Mira, velocidad final 2v. Velocidad inicial v. Estoy acelerando, de hecho porque estoy pasando de v a 2 veces v. Aceleración, que no sé cuánto es, por el tiempo, que sí sé cuánto es. El tiempo es 4. 2v menos v es igual a 4a. Mejor lo pongo así, 4 veces a. Aquí tengo esto. Bueno, vas a dividir. Eso que está ahí es la aceleración, pero tengo que hallar v. ¿Cómo hallamos v? Bueno, puedes usar esta fórmula, la de la distancia, pero de manera simplificada. O sea, distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2, todo esto por el tiempo. Ahí está. En vez de escribir distancia, ahora escribes 48. En vez de escribir velocidad inicial, velocidad final, el tiempo es 4 segundos. Bueno, aquí tengo 48. Esto me sale 3 veces v por, mira, 4 entre 2 es 2. 48 es 6v. Bueno, 48 entre 6, 8. 48 entre 6 es 8 metros por segundo. Bien, ahora ese valor lo reemplazo aquí. Y voilà, solución. Ponemos 8 entre 4 es igual a A. Por lo tanto, A es igual a 2 metros por segundo elevado al cuadrado. Eso que está ahí es la aceleración. Quiere decir que ese móvil está aumentando su velocidad en 2 metros por segundo cada segundo. Por eso duplicó su velocidad. En el problema 5 nos dicen que un móvil parte del reposo y se desplaza con una aceleración constante recorriendo 18 metros en los 3 primeros segundos. Calcule la distancia que recorrerá durante los 7 segundos siguientes. Bueno, vamos a plantear los datos a través de un pequeño gráfico. Aquí tenemos el gráfico. Fíjate que aquí hay una nueva información. Un móvil parte del reposo. Cuando me dicen que un móvil parte del reposo, eso quiere decir que la velocidad inicial es igual a 0. Detalle capital. Mira, tenemos dos momentos.
primer momento, el segundo momento. Aquí están los datos. Para el primer momento, puedes poner, por ejemplo, aquí, así, A, B, y aquí el punto C. Entonces tú dices tramo AB. En el tramo AB, la velocidad inicial es 0, el tiempo es 3 segundos y la distancia recorrida en 18 metros. Y bueno, con esta información vamos a hallar la distancia recorrida, pero en el tramo BC. ¿Qué fórmula puedo aplicar? Cuando tengas la velocidad inicial igual a 0, o sea, parte del reposo, te recomiendo siempre utilizar esta fórmula. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Por qué? Ahorita vas a ver por qué. Distancia es 18 metros, así es que reemplazo, en vez de distancia pongo 18, ya no pongo metros porque estoy trabajando en metros por segundo, ya sé. La velocidad inicial es 0, el tiempo es 3, estoy acelerando, más un medio, precisamente quiero hallar la aceleración, y el tiempo es 3 al cuadrado. Fíjate que esto es 0, o sea, se cancela esto, la fórmula se abrevia bastante, solamente es esto, un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Por eso es práctico usar eso. 3 al cuadrado es 9, entonces aquí tengo 9 medios A. Este 2 pasa a multiplicar, entonces tengo 36, es igual a 9A, y luego el 9 pasa a dividir. 36 entre 9, esto es igual a aceleración. 36 entre 9 es 4 metros por segundo al cuadrado. Ya tengo la aceleración. Ahora vamos a averiguar lo que está sucediendo en el tramo BC. Ojo que lo que hermana, digamos, esos dos tramos es la aceleración. En el tramo BC no sé cuánto es la velocidad inicial, no sé cuánto es la velocidad final. Me piden hallar la distancia recorrida, que es x, pero lo que sí sé es la aceleración. Porque la aceleración es constante en el MRV. Ahí está. Y tengo el tiempo, que es 7 segundos. Con toda esta información, ¿puedo resolver el ejercicio? No, porque necesito tener 3 datos. Y solamente tengo 2 y la variable. Así es que necesito por lo menos conocer la velocidad inicial. Pero la velocidad inicial es la velocidad final del otro. Claro que sí. Mira, velocidad inicial en el tramo BC. Pero el punto B es el punto final del tramo AB. Aquí voy a poner velocidad final, que no sé cuánto es. Y voy a señalar aquí. Así es que, hallando la velocidad final en el tramo AB, tengo la velocidad inicial en el tramo BC. Y con la velocidad inicial en el tramo BC, ya puedo hallar la distancia. ¿Cómo se halla la velocidad final? Bien fácil. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Aquí lo tenemos. Utilizamos esta fórmula. Y bueno, 0, 4 por 3, 12. Velocidad final es 12 metros por segundo. Recuerda que esta velocidad final es la velocidad inicial de aquí, o sea, 12 metros por segundo. Ya está. Entonces ya puedo hallar la distancia. ¿Con qué? Con tu fórmula de distancia, por supuesto. ¿Cuál es tu fórmula de distancia? Distancia, velocidad inicial por tiempo, más menos un medio, aceleración por tiempo al cuadrado. Bueno, la distancia es x. Esto es igual, velocidad inicial 12, tiempo 7, estoy acelerando, aceleración 4 y el tiempo 7 al cuadrado. X es igual 84, 12 por 7, y bueno, de aquí saco la mitad, 4 entre 2 es 2, 7 al cuadrado es 49, o sea 2 por 49. X es 84 más 98, X es 12, 18, 182 metros. Solución. Fíjate que aquí la idea era que esta velocidad final era la velocidad inicial del otro. Y la aceleración es constante, por lo tanto la misma del tramo AB con la del tramo BC, porque se trata del mismo móvil. Veamos el siguiente problema. Un auto parte del reposo con MRV y viaja cierta distancia entre dos ciudades con aceleración con módulo de 2.5 metros por segundo al cuadrado
alcanzando una rapidez de 80 metros por segundo. Determine la distancia entre ambas ciudades. Bueno, tienes acá tu móvil. Esta es la distancia entre ambas ciudades. Y parte del reposo. Como parte del reposo, ya sabías que la velocidad inicial es igual a 0. La velocidad final es alcanzando una rapidez de 80 metros por segundo. Creo que se puede reconocer fácilmente la velocidad final. Aceleración. La aceleración la dibujo así como vértigo. Aceleración es 2,5 metros por segundo cuadrado. Determine la distancia. La distancia está por aquí. Bueno, no tenemos el tiempo. Ojo con ese detalle. Ahí están los datos. Los puedes copiar también al costado si prefieres, si no quieres hacer un gráfico. Y te piden hallar la distancia. Signo de interrogación. Tú te preguntas entonces, ¿cuántos datos tienes? Tienes 3 datos. Si tienes 3 datos, ya puedes hallar el cuarto. ¿Cómo? Aplicando una de las tantas fórmulas que hemos visto. Podrías aplicar esta fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces aceleración por distancia. Con esa sale directo. O si no, tendrías que usar una fórmula previa para hallar el tiempo, ¿sí? Y luego con el tiempo usar otra fórmula y llegar a la respuesta. O sea, con 2 fórmulas puedes hacerlo, pero también con esta directamente. Velocidad final es 80. Ahí están los 3 datos. Mira, un dato, velocidad inicial 0. Luego estoy acelerando 2 veces la aceleración, que es 2,5, y aquí tienes D. Ahí está. Los 3 datos, fíjate, 1, 2, 3. O mejor dicho, 1, 2, 3, ya que este 2 es la constante. Bueno, 80 al cuadrado no cuenta ese. Aquí es 5 por D. Y bueno, dices tú, 6400 entre 5 es la distancia. Distancia es igual a 1280 metros. Solución. Aplicando una sola fórmula. De lo contrario, hubieses tenido que aplicar 2 fórmulas. Una para hallar el tiempo y luego la otra para hallar la distancia recorrida. Bueno, para terminar este pequeño resumen de MRV, vamos con el problema número 14. Dice así: un móvil parte del reposo con MRV si durante el 13º segundo recorre 10 metros, halle la distancia recorrida en el 8º segundo. Bueno, recordarás esta fórmula del enésimo segundo. Esto es igual a velocidad inicial por tiempo más menos 1/2 de la aceleración, y aquí pongo 2 veces n menos 1, donde n representa el enésimo segundo, por supuesto. La primera parte del problema me dicen que un móvil parte del reposo, por lo tanto la velocidad inicial es 0. El enésimo segundo es 13, decimotercero, y la distancia en el decimotercer segundo es precisamente 10 metros. Con esta información de repente podemos hallar la aceleración. Así es que vamos a plantear. Esto que está aquí vale 13 para nosotros. Pero podemos copiarlo así, ¿no? Y después reemplazamos. No sé cuánto es el tiempo. Estoy acelerando, por tanto es positivo. 1/2 de la aceleración, y aquí es 2. Recuerda que este n es 13 menos 1. Bueno, ahora sí, esto es 10. Se fue, se cancela. 2 por 13, 26 menos 1. Este 2 pasa a multiplicar, aquí tengo 20, es igual a aceleración, y aquí tengo 25. Bueno, pasamos a dividir el 25, ¿te parece? ¿Sí te parece?
Así que aquí tengo 20 entre 25. 20 entre 25 es 0,8, ¿no? Eso es la aceleración, 0,8 metros por segundo cuadrado. Vamos con otra información. Recuerda que la aceleración es constante. La otra información hace referencia a que hay la distancia recorrida en el octavo segundo. O sea, me piden distancia en el octavo segundo. Bueno, digo, distancia en el octavo segundo. O sea que ahora n va a valer 8. Es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por 2n menos 1. Bueno, la distancia en el octavo segundo, velocidad inicial es 0 por tiempo, que no sé cuánto es, más 1/2 de la aceleración que acabo de hallar, 0,8. Todo esto por 2n, o sea 2 por 8, n es 8 menos 1. Se fue. 0,8 entre 2, 0,4. Y aquí 2 por 8 es 16 menos 1, 15. Distancia recorrida en el octavo segundo, 0,4 por 15 es 6 metros. Solución. Gracias a esta fórmula que me simplifica mucho cuando tengo esta clase de preguntas, ya que de otro modo hubiese tenido que hacer muchos cálculos. Bien chicos, hasta aquí un pequeño repaso escolar de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Hasta pronto. Que esta velocidad inicial, porque estoy acelerando, ¿ok? La aceleración es ese cambio de la velocidad en unidad de tiempo. Distancia. Y bueno, las fórmulas son las que siguen. Distancia recorrida es igual a velocidad inicial por tiempo más si está acelerando menos si se está retardando 1/2, o sea, la mitad de este producto, aceleración por tiempo al cuadrado. Es mejor verlo así. Luego la velocidad final es igual a la velocidad inicial, igual, positivo si es movimiento acelerado y negativo si es movimiento retardado, aceleración por tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos es constante. Bueno, si quieres verlo de una manera eminentemente algebraica, que es así como se empieza a nivel básico, se ve como una expresión algebraica y la física solamente me sirve para extraer los datos. Entonces, si yo quiero resolver la ecuación, necesito como mínimo 3 datos. En cada ecuación, si te fijas bien, hay 4 variables, o sea, 4 datos. Pero bueno, de esos 4 me van a dar 3 para que yo halle precisamente el cuarto. El cuarto no me lo dan, pero sí me dan 3, por eso es bastante sencillo. Tú solamente ubicas los 3 datos para hallar el que no te dan. De ahí escoges la ecuación necesaria, de acuerdo a la información que te den. Y tenemos aquí la distancia recorrida en el enésimo segundo. Más si es acelerado, menos si es retardado. 2 veces la aceleración por la distancia. Y fíjate esta fórmula que está aquí. Distancia entre tiempo es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2. A veces la encuentras también así y creo que es un poquito más práctica. Velocidad inicial más velocidad final, todo esto entre 2 y luego lo multiplicas por el tiempo. Ahí está. Fórmula que me hace recordar un poquito a la fórmula del MRU. Movimiento rectilíneo uniforme nada más. Distancia es igual a distancia recorrida, mira, velocidad por tiempo. En el otro como que tengo 2 velocidades. Muy bien, en el MRV la aceleración es constante. En el MRU la velocidad. Por ejemplo, aquí tengo la distancia recorrida en el primer segundo, aquí en el segundo segundo, aquí en el tercer segundo, aquí en el enésimo segundo, que puede ser en el quinto, en el sexto.
en el séptimo, en el décimo segundo. Se halla con esta fórmula: velocidad inicial más menos un medio por la aceleración dos veces el enésimo segundo menos 1. Diferencia con esto, aquí te están pidiendo toda la distancia. ¿Sí? Una manera de hallar esto sin esta fórmula sería, por ejemplo, si alguien me pide hallarme la distancia en el tercer segundo, distancia recorrida en el tercer segundo, bueno, tú hallas la distancia de aquí hasta aquí y luego le restas de aquí hasta aquí. Y ya no usas esta fórmula. Obviamente que es mucho más práctico usar lo que está aquí. Hola, hoy vamos a repasar resolviendo algunos ejercicios sobre movimiento rectilíneo uniformemente variado, para lo cual necesito como mínimo conocer las fórmulas. El mismo nombre me va dando como que una pista de lo que significa uniformemente variado. Ojo con ese detalle. Fíjate, aquí tenemos el clásico esquema un móvil. Esto significa velocidad inicial y esto que está aquí significa velocidad final. Ahora, ¿por qué hay dos velocidades para el móvil? Porque está acelerando. Quiere decir que esta velocidad final va a ser mayor